Para hablar de la arepa de mote, primero debemos de hablar del origen de la arepa. La arepa es un alimento que existió antes de la llegada de los conquistadores españoles a América. La arepa es de origen indígena, que se hace a base de maíz seco molido o de harina de maíz precocido. El maíz es el alimento base de la dieta indígena. Estos indígenas eran conocidos como cumanagotos, que quiere decir una etnia que vivía en el centro y centro oriente de Venezuela. Estos indígenas conocían la arepa como erepa, que significaba maíz para los cumanagotos. Cabe resaltar que la arepa es un icono de la gastronomía y que se puede preparar con diferentes tipos de maíz y por esto recibe diferentes nombres. De esta variedad proviene la arepa de mote, que es conocida como amerindía quechua, que quiere decir maíz cocido, en el cual su principal característica es que su preparación se realiza sin quitarle la frecha al maíz, el cual le da un sabor diferente. La variedad de este tipo de arepa depende de 6 factores: el tipo de maíz, de cómo se amasa, si la arepa es gruesa o delgada, si es grande o pequeña, si está acompañada de algún tipo de aderezos o de sus diferentes formas de cocinarlas, ya sean fritas, asadas u horneadas. Esto depende de sus preferencias culturales o de sus tradiciones. En países como Colombia y Venezuela, la arepa de mote se conoce exactamente así, arepa de mote. En Panamá, esta arepa es conocida como tortilla y en El Salvador es conocida como pupusa. Ingredientes para preparar la arepa de mote. Maíz de mote. ¿Cómo se preparan las arepas de mote? Primero se comienza a remojar o a hervir el maíz una noche anterior. Luego se comienza a moler en una moledora. Debe quedar una masa suave y concisa. Luego se procede a preparar, a hacer la forma de la arepa en forma circular y ya luego se colocan sobre una parrilla para asarlas. Se van volteando mediante se va tostando. La historia de la arepa. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, ya los indios tenían al maíz como parte importante de su agricultura. La alimentación de América Latina se levantó en torno al maíz. Generalmente esto lo sembraban las mujeres, ya que sustentaban una creencia de que como ellas sabían parir, multiplicaban todo lo que sembraban. Y es tan importante en nuestras culturas originarias que en un libro sagrado de los mayas Dios hace el hombre de maíz. La palabra arepa viene del cumanagoto y es equivalente al maíz. La arepa es una torta asada de maíz que se come como acompañante o rellena de diferentes materiales. La forma de disco es como una manera de venerar al sol y la luna. A nivel mitológico es una extraordinaria dádiva masiva y una bendición a los dioses. Durante la gesta de la colonización antioqueña, realizada durante los siglos XVIII y XIX, se atribuye haber extendido por gran parte el centro de Colombia y la llamada cultura del maíz, ya que los posteriores cultivos y la zona conocida como el Viejo Caldas. El producto agrícola que predominaba era el maíz. ¿O ha consumido la arepa de mote? Sí, señorita, sí la conozco y la he comido. ¿Dónde la consume normalmente? En los cafetines de la calle, en las cafeterías. Ahí he comprado arepa de mote y me la he comido ahí. ¿Y con qué la acompaña? Con chocolate o aguapanela. ¿Usted sabe cómo se prepara la arepa de mote? No, no sé. ¿Qué representa la arepa o la arepa de mote para usted? Pues la arepa de mote es un alimento tradicional de la comida antioqueña. Yo sé que tiene una preparación especial, pero no sé cuál es. ¿Prefiere usted consumir la arepa de mote casera o la industrial que ya viene Ah, empaquetada? la casera, obviamente, pues porque es hecha con familias, con gente de la casa, con cariño, con amor. Sí, la conozco. Sí, la ha consumido. Yo nunca he hecho arepa de motina, que me la han comprado y me la han traído. Ah, ¿y sabe cómo se hace esa arepa? Es común y corriente como todas las maíz, se cocina el maíz y se muele y se hace común y corriente.
Esa arepa no tiene modo de ninguna de las arepas, tienen un modo distinto para hacerlas. Se hace una arepita y se vuelve en una parrilla y listo. Y el sabor es distinto, el maíz sabe distinto. No, la arepa de chocolate que es distinta. Ah, ya, La de ¿y mote es mejor que la de maíz amarillo. por qué? Sabe distinto. Sí. El maíz sabe diferente. La mazorquita sabe diferente. La arepa de chocolate es más buena. La arepa más simple es la que uno come diario. Pero ya se conocen el sabor las tres arepas. ¿Y cuál prefiere consumir usted? ¿La casera, la que se hace en la casa, o las industriales, las que venden en las tiendas? A menos que en las tiendas venden de todas. De todo, pero aquí no, yo como lo que ellos comen. La arepa sencilla. La arepa sencilla. Ah, bueno. Porque de chocolate no les gusta. Y de mote tampoco les gusta. Le he comido porque me la han dado en otras partes. La compramos hecha. Entonces no es que yo no le hable, si ya no me tiene moler. ¿Conoce la arepa de mote? Por supuesto, ¿Dónde la consume normalmente? en el desayuno, ¿Y en qué parte? ¿En cafeterías, en la casa? cafetería de la calle. Ah, ¿sabe cómo se prepara? No, ¿Y qué representa para usted las arepas o la arepa de mote? Para usted. tradición y nutritivas para el desayuno. ¿Prefiere usted consumir la arepa, las que son hechas caseras en la casa o las que ya vienen preparadas? Prefiero las caseras, pero no las conozco, he consumido las de la calle. Ah, bueno, gracias. De nada. Arepa de mote. Sí, sí, la he consumido. ¿Cómo le parece la arepa de mote? Pues como toda la gastronomía campesina es una excelencia, sobre todo bien acompañada, con arepita, con quesito. Uno para mejorar o nivelar los alimentos ahora tiene que buscar alimentos más sanos, más funcionales. La arepa de mote pues es una excelente arepa. Se puede comer de vez en cuando por las restricciones que tiene por las características del maíz de mote o de la arepa de mote. Normalmente para hacerla de consumo eventual sería bueno acompañarla en vez de mantequilla con aceite de oliva y en vez de queso o quesito con cuajada. ¿Dónde ha consumido la arepa de mote? En casa, en fincas, porque esta arepa es muy del campo. Se consigue pues prácticamente por gente que viene del campo y es de tradición en partes campesinas. ¿Ha probado la arepa de mote industrial, la que venden ya empacada? De pronto sí, porque uno la consigue también en ciertas distribuidoras, en ciertos supermercados, ya industrializada. ¿Y cuál le gusta más, la casera o la industrial? No, la casera, porque es que la industrializada tiene benzoato o estabilizante para poderla hacer durar más y el sabor es totalmente distinto, un sabor amargo, un sabor totalmente distinto a la arepa casera. ¿Y usted sabe cómo se prepara la arepa de mote? Pues me imagino que igual que la arepa blanca o la arepa de maíz amarillo. La diferencia es que la arepa de mote tiene un maíz mucho más duro, porque es que entre las variedades de maíz, este es uno que es más duro y necesita más cocción. ¿Conoce la arepa de mote? Sí, la conozco. ¿La ha consumido? Sí, la he consumido. ¿Qué tal le parece la arepa de mote? Muy rica porque es como muy paisa, es muy de Antioquia, entonces aquí se consume bastante y tiene muy buen sabor. ¿Y dónde la ha consumido? En muchas partes, pues en diferentes lugares. ¿En una cafetería o en la casa? No, en una casa o las he comprado o las mando a hacer. Como te digo, como es tan paisa, entonces las consigo es acá en Antioquia. Ah, ya. ¿Eso sabe cómo se prepara la arepa de mote? Pues me imagino que como todas las demás, con masa, me imagino pues que es maíz y que muelen, me imagino pues que es como el proceso normal.
¿Y qué significa para usted la arepa de mote? ¿Tradición o costumbre? Sí, tradición paisa. ¿Y cuál arepa prefiere más, las industriales o las caseras? Las caseras, obviamente. Las caseras. Claro que son muy escasas, pero cuando uno las consigue caseras es mucho mejor. ¿Conocen la arepa de mote? Sí. ¿La han consumido? Sí, ¿Y cómo les parece la arepa de mote? rico. Sí, es muy bueno. Sí, les gusta. ¿Dónde la han consumido? La compramos en los supermercados de la casa siempre. En la tienda. Sí, ¿y saben cómo se prepara la arepa? A ver, no. O sea, yo he escuchado que le echan ceniza. Que la pelan que pelan el maíz con lejía, con ceniza. Y entonces, por eso dicen que la arepa de mote no se puede consumir muy seguido, pero pues es rica. Que porque la lejía es dañina. Ah, ya. ¿Qué representa para ustedes la arepa de mote? ¿Tradición, cultura o costumbre? Sí, campos. ¿Y cuál prefieren, la industrial o la casera? Casera. La casera, Casera. más rica. Sí, siempre. La arepa de mote. La arepa de mote casi no la conozco, pero sí la he comido y la mencionan mucho los abuelos y mi mamá la menciona mucho. ¿La ha consumido? Sí, la he consumido, pero en realidad no estaba tan seguro que era arepa de mote. ¿Y dónde la ha consumido? Me la dio una abuelita y también en casas de familiares me han dado. ¿Usted sabe cómo se prepara la arepa de mote? No, No. ¿Y qué representa para usted la arepa de mote? me representa que es como algo tradicional de los abuelos. Se ha perdido mucho esa calidad de arepa, ya hacen una arepa más sencilla. Entonces, en las familias que hacen eso es porque son muy tradicionales o tienen una abuela que se dedica a hacer las arepas. Espera, otra pregunta. ¿Cuál arepa prefiere usted, la industrial o la casera? Prefiero la casera, pero ya es muy difícil de que las madres o uno en la casa le dedique tiempo a hacer una arepa. Entonces, por facilidad uno compra la otra, la que es más barata, la que es más dañina, pero es por cuestiones de tiempo. Y entre la arepa blanca normal y la arepa de mote, ¿cuál prefiere usted? No, es mejor mucho más veces la arepa de mote, pero es más difícil conseguirla y ya no hay quien la haga por decir en la casa y uno no la compra en la calle, es muy difícil. Instrumentos para la elaboración de la arepa de mote. Olla grande. Esta olla tiene la capacidad de un bulto de maíz. Se utiliza para ablandarlo. Su material tiene que ser grueso y resistente, ya que recibe mucho calor. Lavadero de maíz. Este sirve para dejar escurrir el maíz una vez cumple su tiempo de cocción. Molino semi-industrial. Sirve para poder transformar el maíz en grano en una masa para poder así producir las arepas. Mesa moldeadora. Esta consiste en una superficie plana con un rodillo, el cual se encarga de aplanar la mesa y dejarla con un grosor definido. Cortadores. Son moldes redondos con un tamaño específico para que todas las arepas queden del mismo tamaño. Asador de arepas. Este es el encargado de terminar de cocinar el maíz, donde le da la crocancia. Zona de enfriamiento. Este consiste en dejar las arepas ya asadas en reposo para dejarlas enfriar. Son unas mallas que con ayuda de unos extractores las enfrían. Para la elaboración de las arepas de mote, lo que primero debemos hacer es lavar el maíz para quitar las impurezas. Luego de esto se pone a calentar en una olla agua y cuando esta esté hirviendo se le agrega un bulto de maíz trillado con 2 kilogramos de sal y una libra de bicarbonato. Luego de esto se procede a dejar en cocción por 6 horas, ya que este maíz al tener cáscara es más duro y por lo tanto se demora más en ablandar. Pasadas las 6 horas, en caliente se pasa al lavadero de maíz, en el cual para este tipo de arepas solo se debe dejar escurrir para no perder su característico sabor. Luego de que el maíz esté seco, se lleva a moler. Una vez ya molido, se pasa la masa sobre la mesa moldeadora
Esta se encarga de aplanarla y darle un grosor definido. Una vez la masa ya esté toda aplanada y uniforme, con unos cortadores con medida exacta, se colocan sobre la masa y este las corta. El sobrante de la masa se vuelve a pasar por la moldeadora para sacar el mayor provecho posible, es decir, la mayor cantidad de arepas. Ya cuando no salga ninguna arepa de la masa, se pasan al horno para asar. Antes de asar las arepas, pesan aproximadamente 700 gramos. Luego de asar, su peso cambia a 440 gramos, es decir, pierden 250 gramos en la asada. Una vez la arepa esté asada por lado y lado, estas son llevadas a la zona de mallas enfriadoras, donde con ayuda de unos extractores deben quedar completamente enfriadas para poder empacar y tener mayor durabilidad. El proceso artesanal e industrial de la arepa de mote. En el proceso artesanal, este se encuentra más que todo basado en la elaboración desde su origen, que proviene desde los indígenas, que ellos la tomaban como una dieta básica para su alimentación. Desde entonces, para su elaboración, ellos tomaban 2 piedras, una encima de otra, para que el maíz se fuera procesando y así formar la masa de la arepa de mote. Otra forma también es cuando se pone a cocinar el maíz. Se pone a cocinar el maíz y se le agrega caloceniza. ¿Qué hace esta? La ceniza hace que salgan todas las impurezas del maíz y que salga con mayor facilidad el afrecho del maíz. También sería otra forma. Bueno, estas dos serían como las más principales que se hacen de manera también en la casa, también se puede elaborar. Y en el proceso industrial es que este proceso utilizan varios equipos artesanales, ya que son las pequeñas industrias de arepa, de las que hacen arepa, son los que utilizan más que todos estos instrumentos, ya que para su elaboración no son gran variedad de equipos que se utilizan para la elaboración de esta. Entonces vienen siendo también como artesanales, haciendo una adaptación cultural que satisface una necesidad humana. En el modo de consumo de la arepa de mote. Principalmente la arepa acompaña a cualquier tipo de producto y a toda hora. Este producto puede ser dulce o salado. Aquí en Antioquia la consumen con huevo, chicharrón, queso, ya que la arepa en un plato debe quedar como la base, una base fuerte que acompaña al producto. Y también, como hay diferentes tipos de arepa, según su textura, se la puede hacer rellena, también se le agregan vegetales, dependiendo al gusto de cada persona. Pero en cuanto al modo de consumo, sí, se dice que es muy nutricional y tradicional, ya que los ingredientes que se le agregan son muy propios de la región y también tienen vitaminas que pueden ayudar bastante, y más que todo es por la tradición que se consume la arepa. En cuanto a su transformación, a su textura, se ha tenido un cambio. Este cambio ha sido viene desde los indígenas, porque ellos para su elaboración era como un pan redondeado que tenía una textura gruesa, y actualmente se la conoce, tiene una textura más delgada. En cuanto a su elaboración, como artesanal o industrial, se le agregan ingredientes muy conocidos y pocos que de manera industrial también son los mismos, dependiendo de los ingredientes que le quiera agregar. Pero más que todo es dependiendo del hogar en que se encuentra. También en los instrumentos artesanales
también como industriales se encuentran el pilón, la parrilla, la callana y el molde. Que el pilón es sacado principalmente del tallo de un árbol, que se lo elabora para hacer una trituración del maíz. Y este es como un mortero grande que tiene un mazo con el cual se tritura el maíz. La parrilla de alambre que en algunos hogares la pueden tener y que esta sirve para asar la arepa cuando ya está elaborada. Y la callana es una base de barro que es para calentar la arepa y que forme un color dorado. Y el molde pues como hay de diferentes tipos de arepa, entonces es de acuerdo a su textura. Y de acuerdo a su textura se puede utilizar cualquier tipo de molde. Conclusión. Podemos concluir que la arepa de mote es un plato muy importante en la gastronomía antioqueña, ya que es un plato que fue heredado de nuestros antepasados y se convirtió en una cultura. Se consume tanto al desayuno como a la comida o en una merienda, y es un plato que no puede faltar en la dieta de un antioqueño.